En estructuras de acero todo está definido, ¿ok? No hay que inventarse nada. Entonces, esta tabla es clave en el diseño de estructuras de acero. Aquí me dice, para cada ángulo, dónde le puedo hacer el agujero. ¿Cierto? Entonces, cuando yo dije aquí, cuando dibujé yo, y dije, el ángulo está aquí. El ángulo. Y el agujero está aquí. Esta distancia es lo que diga esa tabla. Lo que diga esa tabla. Por ejemplo, si usted va a tener, por ejemplo, esta geometría de conexión, esta geometría de conexión. Este es el ángulo. Y usted dice, yo voy a tener una fila de agujeros. ¿Listo? Esa fila de agujeros. Esta distancia, usted va a esta tablita, está en el manual. Y está en ese manual que vi por acá también, ¿cierto? Aquí está. ¿Cuánto es esa distancia? Depende de la longitud del lado. Depende de la longitud del lado. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el ángulo que escogimos ahora, de 3 por un cuarto creo que era, ¿cierto? 3 por un cuarto, entonces voy aquí. 3. Este es el ángulo, de 3 pulgadas de lado. ¿A qué distancia le voy a hacer el agujero? A una distancia que es desde el vértice 1.75 pulgadas. ¿Cierto? No se la puedo hacer a 1.5 pulgadas ni a 2 pulgadas. No, donde me guste, donde me parezca, no es. El agujero se hace donde dice la tabla. ¿Está claro? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿usted cómo lo lee? Esto es le, quiere decir el lado del ángulo. Lado del ángulo. ¿Listo? Entonces usted dice, yo tengo un ángulo de 2 pulgadas. Listo. ¿Listo? ¿Ok? Es una distancia. ¿Qué pasa si yo quiero tener esta distribución de agujeros? Por ejemplo, yo quisiera tener una fila de agujeros aquí y otra fila de agujeros acá. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto, esta distancia se llama G sub 1 y esta distancia se llama G sub 2. ¿Está claro? ¿Listo? Miremos la tabla. ¿Qué es G sub 1? La distancia que hay del vértice al primer agujero. ¿Y qué es G sub 2? La distancia que hay de ese agujero al siguiente agujero. ¿Está claro? ¿Sí? Aquí lo estoy dibujando. G1 y G2. ¿Está claro? ¿Listo? Muy bien. Primera condición. Si el lado del ángulo tiene menos de 5 pulgadas, no se puede. ¿Está claro? Observen, acá no hay datos. Y si acá no hay datos, quiere decir que no se puede. No se puede. Entonces, para poder tener esa configuración, esta distancia tiene que ser, este lado del ángulo tiene que ser mayor o igual a 5 pulgadas, que son 125 milímetros. ¿Claro? Si el lado del ángulo tiene menos de 5 pulgadas, no se puede. ¿Ya? Si el lado del ángulo tiene 5 pulgadas, me dice que el primer agujero, ¿cierto? Lo hago a 2 pulgadas, peso 1, y el siguiente agujero lo hago a 1.75 pulgadas. ¿Está claro? ¿Listo? Si el lado del ángulo es 6 pulgadas, 2 y un cuarto, 2 y media, ¿está claro? ¿Listo? ¿Ya? Eso es clave, ¿por qué? Porque lo necesitamos para el siguiente estado límite que vamos a realizar. ¿Cierto? ¿Cuál es el siguiente estado límite? Dijimos que eran 3 estados límites. Fluencia al área bruta, atracción. Fractura del área efectiva, atracción. Tercero, bloque de cortante. Bloque de cortante.
bloque de cortante solamente se chequea para elementos conectados con pernos, ¿ok? Si hay soldadura, no hay bloque de cortante. Soldadura no hay bloque de cortante. Bloque de cortante. Solamente pernos. Entonces vamos a suponer que yo tengo este ángulo. Y vamos a suponer que yo tengo esta distancia, tengo esta geometría de la conexión. Listo. Ya sabemos que esta distancia es fija. ¿Por qué es fija? Porque es función de esto de aquí. ¿Cierto? Repito para aquellos que acaban de llegar a la clase, para que no vayan a perder la explicación. La distancia donde yo haga el agujero depende de esa tabla. Depende de esa tabla, no es donde yo quiera, no, que depende de esa tabla. ¿Listo? Bueno. Listo. Estas distancias las hemos llamado, esta distancia es G, y esta distancia es el lado. Escribámoslo aquí. G es función del lado del ángulo. Es función del lado del ángulo. La tabla me dice. ¿Listo? Depende del lado del ángulo. Estas distancias las hemos llamado el paso de la conexión. Esta distancia es S sub 1, esta distancia es S sub 2, esta distancia es S sub 2 y esta distancia es S sub 2. Listo. La carga de tracción está acá. Entonces, el estado límite del bloque de cortante, en primer lugar, es un estado límite frágil. Frágil. No hay posibilidad de desarrollar ductilidad en una falla por bloque de cortante. No hay ninguna posibilidad. ¿Listo? ¿Ya? Y es el resultado de la combinación de una falla simultánea de tracción y cortante. Tracción y cortante. Cuando se presenta la falla por bloque de cortante, la falla se presenta de esta manera. Se corta por aquí y falla por aquí. Esa es una falla por bloque de cortante. Entonces, la falla se presenta así y este bloque se desprende. Este bloque se desprende. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cómo queda la figura? La figura va a quedar de la siguiente manera. Esta distancia que hay aquí será la diferencia que hay entre el lado del ángulo y esta distancia G. ¿Se está claro? ¿Sí? Si el lado tiene 4 pulgadas, 10 centímetros y esto fueran 5 centímetros, pues esto serían 5 centímetros también. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Ok? Bueno. Entonces esta diferencia es lado menos G. Listo. Ok. ¿Cómo queda la figura? Este es el borde inferior del ángulo. La falla se presentó aquí. Primer agujero, segundo agujero, tercer agujero, cuarto agujero y continúa. ¿Acá para todos? ¿Sí? Le quité esta parte de arriba y me quedó solamente eso. Entonces, una falla combinada. La capacidad por bloque de cortante se llama PBS. PBS. Y este B apunta a bloque
y esta S apunta a shear. Bloque de cortante, block shear. ¿Sí bien? Entonces, es una combinación de una falla por tracción y una falla por cortante. Entonces, en esta superficie que es perpendicular a la carga, se van a presentar esfuerzos de tracción. Y en esta superficie que es paralela a la carga, se van a presentar esfuerzos cortantes. Este esfuerzo es sigma, esfuerzos de tracción, y estos son esfuerzos de cortante. ¿Listo? Cortante en la superficie paralela a la carga y tracción en la superficie perpendicular a la carga. ¿Cómo se calcula PBS? PBS será igual a primera condición, fractura más fractura. Es decir, fractura del área neta cortante más fractura del área neta de tracción. ¿Listo? Ok. Entonces, fractura más fractura. Voy a escribirlo aquí. Fractura más fractura. Más fractura. Entonces, PBS será igual. En la estructura de acero, siempre que hablamos de cortante, el esfuerzo nominal a cortante siempre es el 60% del correspondiente esfuerzo de tracción. Recuerden, el esfuerzo a cortante siempre vale el 60% del esfuerzo de tracción. Entonces, fractura del área neta. Entonces decimos, fractura del área neta a cortante más fractura del área neta a tracción. Primer estado límite. ¿Listo? Entonces, fractura, punto 6. ¿De quién? De F sub U, porque es el esfuerzo de fractura. ¿Listo? F sub U. ¿De quién? Del área neta cortante, A sub NB. A sub NB. Más fractura a tracción. Ya no tengo el 60%. ¿Por qué razón? Porque es tracción. ¿Listo? Más fractura de quién? Del área neta a tracción. Listo. Ok. ¿Cómo calculo el área neta cortante? El área neta cortante es esta distancia que hay desde el borde del ángulo, ¿cierto?, hasta el centro del último agujero, descontándole los agujeros que yo tenga. ¿Listo? Entonces digo, ¿cuánto vale el área neta a cortante? Pues esta distancia, llamémosla L, ¿cierto? L, ¿cierto? Y a esta distancia L menos la sumatoria de diámetros de agujero, ¿cierto? ¿Cuántos diámetros de agujero debo colocar? ¿Cierto? Pues yo voy a decir 1, 2, 3. Si yo tengo 4 agujeros, debo colocar 3,5, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esto lo tengo que medir hasta el centro del agujero, no lo puedo medir hasta el final del agujero, al centro del agujero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces inventémoslo. Si yo tengo n agujeros, pues lo que tengo que decir es n menos un medio, ¿cierto? Les digo, más la sumatoria de n menos un medio de agujeros. Multiplicado por ¿quién? Por el espesor del material. Ese es el área. Si yo multiplico esto por el espesor de la pared del ángulo, y el ángulo es este, y yo multiplico por el espesor, tengo el área. ¿Está claro? ¿Sí? Ese es el área.
donde n en esta ecuación es el número de agujeros que yo tengo. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto valdrá el área neta atracción? El área neta atracción será igual. Ya dijimos que esta distancia es G y esta otra distancia es lado menos G. Menos G. Pero está medida hasta el centro del agujero. Hasta el centro del agujero. Listo. Si el agujero es este, el esfuerzo que debo considerar debe ser de aquí para arriba, desde el borde del agujero para arriba, porque es área neta. ¿Listo? Les voy a decir, ¿cuánto vale el área neta? El área neta es igual al lado menos G menos 1/2 del diámetro del agujero multiplicado por el espesor. Ese es el área neta de atracción. ¿Listo? Muy bien. Primera condición. Primera condición. 1. Esa capacidad calculado de esa manera, yo voy a dejarle aquí un espacio porque ahora le va a meter un cuento adicional. Dime. En ese cálculo de los criterios de falla, no se considera ningún factor de reducción por conexión. El factor de reducción por conexiones se tiene en cuenta con el diseño de la conexión. Pero aquí no se tiene en cuenta el factor de reducción por ese estado límite. Ya dije que ese estado límite es frágil. ¿Cuánto vale pi? 0.75. 0.75. Es un estado límite frágil. 0.75. O sea que yo este número que calcule aquí lo tengo que multiplicar por 0.75. ¿Está claro? ¿Listo? Entonces, primera condición. Segunda condición. Fluencia más fractura. Fluencia más fractura. Fluencia más fractura. ¿Cómo se lee? Fluencia del área bruta atracción. Fluencia del área bruta atracción más fractura del área neta cortante. ¿No? Entonces, listo. PBS. Fluencia, F sub Y. Acortante, 0,6 F sub Y. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que hablemos de cortante, es el 70% del correspondiente esfuerzo. Entonces, 0.6 F sub Y. Multiplicado por quién? Por el área bruta acortante. Más fractura del área neta atracción. Esa es la ecuación. Calculamos los dos. ¿Listo? Y se escoge el menor de los dos. Muy bien. ¿Cuál es el área bruta? ¿Cuál es el área bruta acortante? Es muy sencillo. La longitud que hay desde aquí hasta acá multiplicado por el espesor. ¿Cuánto es eso? La longitud por T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el área bruta acortante es igual a N. Y el área neta acortante, pues ya la calculé acá. El área neta atracción la calculé acá. ¿Listo? Ojo vivo. Y esta es la ecuación número 2. La ecuación número 2. La norma a esta ecuación y a esta ecuación le pone un factor adicional que se llama VS. VS. Es un factor de disminución, porque así es, un factor de corrección, ¿cierto? Listo. VS no se calcula. VS tiene solamente dos posibilidades. VS vale 1 o vale 0,5. No hay más.
¿Listo? Criterio. Si yo considero que el elemento está uniformemente traccionado, VS vale 1. Si yo considero que esto es uniformemente traccionado, VS vale 1. Si yo considero que no está uniformemente traccionado, le pongo 0,5. ¿Cuál es el análisis que yo hago? Cuando yo tengo un ángulo, tengo la cartela aquí y estoy conectando aquí, estoy conectando un solo lado del elemento. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Para mí este ángulo no está uniformemente traccionado. ¿Por qué razón? Porque yo estoy concentrando el mayor trabajo en el lado que está conectado. ¿Está claro? Ese es el análisis que yo hago. No existe una norma que diga, vea, póngale 1 o 0,5. Yo simplemente le pongo, si yo estoy hablando de ángulo, le pongo 0,5. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, no es el único estado límite donde yo reviso bloque de cortante. Por ejemplo, suponga que usted tiene esta platina. Usted tiene este perno y este perno, este perno y este perno. Y lo va a conectar a esta cartela. Esta es la cartela. Y lo tiene sometido a tracción. Peso U. ¿Listo? ¿Cuáles serían los estados límites que usted va a revisar? Primero, se me puede fracturar por aquí. Se me puede partir allí. Si la sección transversal es esta, para ese estado límite estoy cortando por donde no haya agujeros, ¿cierto? ¿Qué tengo? Área bruta, ¿cierto? Fluencia al área bruta. Podría pasar que falle por aquí, ¿cierto? Tengo agujeros, fractura del área efectiva, ¿cierto? Y puedo tener bloque de cortante. ¿Cómo se va a presentar la falla por bloque de cortante? Yo puedo decir, voy a tener cortante aquí, voy a tener cortante aquí y voy a tener tracción aquí. ¿Sí lo ven? ¿Está claro? Entonces, en el momento que se presente aquí, pues simplemente este bloquecito de la mitad se va a separar de la platina. ¿Está claro? Se llama bloque de cortante. Bloque de cortante. Para mí, esta platina está uniformemente fraccionada. ¿Cierto? Porque estoy conectando toda la platina. Acá estoy conectando un lado del ángulo. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ese es el criterio. Voy a mostrarles a ustedes una foto de una falla por bloque de cortante. Les puedo jurar que esto no es Photoshop. Eso no es Photoshop. Eso es bloque de cortante. ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces tengo esfuerzos cortantes aquí y acá. Esta es una cartela, ¿no? Esa no es la platina, esa es la cartela, ¿cierto? Y tengo tracción aquí. ¿Listo? Este es bloque de cortante. ¿Acá? ¿Listo? Esta es una falla por bloque de cortante. Y así fallan las cosas por bloque de cortante. O sea, no es que me lo inventé, uno se inventó el estado límite, no. Ese estado límite existe. Aquí le di crédito a este profesor. Porque yo le dije que lo fregan en ambas partes, ¿cierto? A veces lo fregan en ambas partes, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué perfil estaba conectado a la cartela? No sé. Yo supongo que había una cartela platina. Pero un bloque de cortante puedo poner para porque... No, claro, es que esto acá, por ejemplo, aquí, y ojo vivo, siquiera que lo preguntaste. Este es el bloque de cortante en la platina. ¿Cómo sería el bloque de cortante en la cartela? Pues me olvido de la platina.
3, 1, 2, 3. ¿Cierto? ¿Cómo será el bloque de cortante en la cartela? Pues ya sé que esto lo voy a quitar de aquí y lo voy a concentrar en la cartela. ¿Cómo será la falla por bloque cortante en la cartela? Por aquí y por aquí, ¿cierto? Y esta es la parte que se va a desprender. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, bloque cortante. Entonces, tengo la obligación de chequear bloque de cortante en la platina, bloque de cortante en la cartela. ¿Por qué razón? Porque el espesor de la platina no es necesariamente igual al espesor de la cartela. Segundo, porque las carteras las hacemos generalmente en acero a 36 y las platinas en acero a 532. ¿Está claro? Entonces puedo tener cambio de material. ¿Está claro? Cambio de material. Listo. Vamos a hacer un par de videos de qué es bloque de cortante. Observen, tenemos platina y cartela. Pónganle atención acá a la explicación, por favor. Platina y cartela. Modo 1, modo 2, porque podría llegar a ser así. ¿Listo? Ahora en la cartela. Esa es la cartela. Modo 3. Y modo 4. Tengo 4 posibilidades de que falle por bloque de cortante. 2 en la platina y 2 en la cartela. Por favor, a ver. Falla por bloque de cortante. Platina, tracción. Modo 3 y modo 4. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo sería el modo 4 aquí en la cartela? El modo 4 aquí en la cartela sería que la falla fuera por aquí. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces se me desprende esta parte y se me desprende esta parte. ¿Eso? Estoy obligado a revisar los 4 estados. ¿Cuál controla? El menor de todos. El menor de todos. ¿Listo? ¿Ya? El menor de todos. Muy bien. ¿Cómo es el chequeo? Pues decimos P sub U menor o igual a phi BS por PBS, ¿cierto? Phi BS, factor de reducción por bloque de cortante. ¿Cuánto vale? 0,75, porque es un estado límite frágil. 0,75 multiplicado por PBS. ¿Cuánto vale PBS? El mínimo de los 4 que analicé. ¿Listo? El mínimo de los 4 que analicé. Voy a mostrar otro video de cuáles son las áreas que se consideran. Tengo áreas de atracción y áreas de cortante. Áreas de atracción y cortante. El mismo cuento. Modo 1. Las amarillas, áreas de cortante. Las verdes, áreas de atracción. ¿Está claro? Modo 2. Las amarillas, áreas de cortante. Las verdes, áreas de atracción. Modo 3. Las amarillas, áreas de cortante, paralelas a la carga, y las verdes, áreas de atracción. ¿Listo? ¿Ok? En la presentación que les mandé es esta ecuación. Fractura del área neta cortante más fractura del área neta atracción, multiplicada por US. Fluencia del área bruta cortante
más fractura del área neta de tracción. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí? Entonces, fractura más fractura, fractura del área neta cortante más fractura del área neta de tracción. Primera condición. La segunda, fluencia del área bruta cortante más fractura del área neta de tracción. ¿Está claro para todos? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Antes de terminar la clase de hoy, quiero tocar algo que dije